Buen día, somos el equipo 5 y les vamos a hablar acerca de los apuntes acerca de la evaluación educativa por parte del autor Antonio Gago Huguet. Somos el equipo 5 integrado por Kevin Manuel Acuña Déchiga, Suni Andrea Alonso Tirado, Aulanis Aranesne Prado Espinosa y Ayari Ruiz Rueda Arámbula. El autor menciona 20 telegramas por la educación superior y una petición desesperada. El autor divide en algunos subtemas, como es la evaluar y actuar consecuentemente. Aquí menciona que se debe evaluar de manera global e integral, como una práctica constante y sistemática en cada institución educativa. También dice que se deben evaluar resultados y no solo los medios e insumos, así como que las instituciones de educación superior o IES deben mostrar sus resultados ante la sociedad, que es a fin de cuentas por la que dependen. Se deben propiciar también la competencia entre las IES e impulsar la entrada de nuevos participantes, tanto en el sector público como en el sector privado. Se debe establecer un examen nacional de bachillerato con las características de una evaluación global de la terminación de un ciclo educativo. También se deben evaluar periódicamente a los profesores e investigadores en las instituciones de educación superior para efectos de permanencia y no únicamente para la promoción, que es el caso con lo que pasa en el perfil PRODEP y el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con los niveles que manejan. También se debe vincular el salario con la calidad de los docentes, del desempeño docente. También se debe establecer un sistema de evaluación para regular el ejercicio profesional y establecer la cédula respectiva a quienes mantengan sus conocimientos y destrezas de manera vigente, útil y actualizada. Esto, menciona el autor, solo es para ciertas profesiones de interés prioritario. Aquí, en mi experiencia, se debe utilizar únicamente para algunos estudios como lo son las ciencias sociales. En ciencias sociales no, derecho es una de las áreas en donde constantemente hay una serie de modificaciones, entonces probablemente quizás ahí, pero en donde hay prioridad es en medicina, ciencias de la salud en general, puesto que los contenidos se van actualizando, existen nuevas corrientes, nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, nuevas medicinas, nuevo todo. Sin embargo, en temas de ley, en temas de la legalidad, no es práctico, puesto que la ley refiere que si una persona tiene cédula puede ejercer sin ninguna restricción. Entonces aquí debe de haber una modificación, no solo a un reglamento que puede ser de la Dirección General de Profesiones, sino que debe de haber una modificación a la Constitución misma. También menciona que otro tema, la calidad y la cantidad. Aquí hace referencia a que se deben diferenciar entre el compromiso de educar a las masas y a la necesidad de evitar la educación superior masificada. Aquí hace referencia a que debe existir un filtro, como lo menciona en un punto también, que dice que se deben mantener sistemas para regular el ingreso y hacerlos más rigurosos, puesto que no todos tienen la capacidad de estar en un programa de educación superior y mucho menos de ser profesionistas de una carrera a la cual no le han dedicado lo suficiente. Otro aspecto es que se deben orientar los esfuerzos a formar mejores profesionales, fortalecer el posgrado y desarrollar la investigación. Otro tema justamente es la investigación y el desarrollo nacional. Aquí deben de ponerse en práctica los criterios de productividad y calidad aplicables a investigación. Se deben establecer algunas políticas que permitan evitar los efectos negativos de los becarios de posgrado que están en el extranjero. Se deben diferenciar a las instituciones de educación superior en sistemas regionales, puesto que se deben adecuar a los contextos de las regiones. Se deben establecer estímulos fiscales a las empresas y organismos que utilicen la tecnología y conocimientos producidos en los centros de investigación del sistema educativo nacional, puesto que al menos en un país como México no existe tal cual, sino que se implementan estrategias e investigaciones extranjeras. Entonces debe de haber mayor estímulo para que primero, que se realicen investigaciones, se produzca nuevo conocimiento y se pueda aplicar aquí en un país como México. Otro tema que menciona el autor es la educación superior y la cultura. Aquí él ve que se debe incrementar y consolidar la planificación y el desarrollo de la cultura como una función sustantiva. Se debe de excluir la visión utilitaria y los criterios meramente estadísticos mediante la difusión de las manifestaciones de la cultura, y debe existir un respeto a creencias y no temer a individuos o grupos que hacen la cultura. Aquí más que nada hace referencia a la tolerancia, a los valores,
puesto que no debe de existir intolerancia en un nivel como lo es la educación superior. También otro tema que menciona es la dirección y el gobierno de la educación superior. Aquí más que nada hace alusión a que la persona que dirija una institución de educación superior debe de tener todo el tiempo del mundo y debe de tener experiencia, debe de tener una formación o una capacitación para que tenga la capacidad, puesto que no todos tienen una capacidad de gestionar una institución. Otro tema que menciona el autor Arturo es la experiencia en la evaluación. Aquí para esto toma como referencia un documento de referencia de Sylvie Didou-Aupetit. Aquí menciona que esta autora menciona que la evaluación, acreditación, supervisión del desempeño, control de la calidad y cualquier otro concepto afín o equivalente son actividades o funciones que constituyen una moda iniciada a principios de la década de los 90. Aquí menciona que la evaluación es algo que se impone, no es algo que lo vean con buenos ojos. Entonces aquí la crítica de la autora es que esto es un concepto erróneo. De igual manera menciona que hay una aparente falta de compromiso, puesto que la autora Sylvie Didou no usa citas en su documento de referencia, puesto que mantiene una postura de una única perspectiva, la de ella, lo cual no provoca una buena retroalimentación. Y hay unas proposiciones hacia actores educativos, las cuales los voy a mencionar. Los primeros son los comentaristas y los analistas, que no deben detenerse ante los riesgos de la evaluación y acreditación. Los profesores y los investigadores deben tener una actitud positiva. Los estudiantes y las familias deben demandar que las instituciones de educación superior se sometan a la evaluación y acreditación. Las autoridades federales y las estatales deben hacer precisiones necesarias y ajustes en las normas, leyes y los procedimientos para el proceso de evaluación y acreditación. Y los organismos, agencias y las demás instancias que realizan la evaluación y acreditación deben estar orientados a la identificación de los niveles de eficacia, eficiencia, pertinencia, equidad y la trascendencia de los programas educativos. Ahora la evaluación externa de los profesionistas. Aquí el autor mencionaba que se debían realizar exámenes estandarizados como lo es el Ceneval. Este tipo de examen, el EGEL, el examen general de egreso de la licenciatura, permite identificar cómo está una persona, un profesionista o un potencial egresar, dependiendo, en un estándar nacional. Entonces aquí el EGEL menciona que hay 3 tipos de testimonios: satisfactorio, sin testimonio, satisfactorio y sobresaliente. Sin testimonio es que no aprobó ninguna área, puede ser de 3 a 5 dependiendo del tipo de conocimientos que se manejan. El satisfactorio es que cumple con 2 o 3 dependiendo, insisto, de cuántas categorías existan. Y el sobresaliente es que aprobó al menos la mitad con sobresaliente y las demás con satisfactorio. No se permite ninguno sin testimonio. La menciona también de los propósitos de la certificación. Aquí menciona que se debe generar la confianza del usuario y la toma de decisiones debe de ser diversa mediante la adecuación de planes y programas, la innovación de estrategias pedagógicas, actualización de profesores, entre otras. Y respecto a quién debe certificar y cuándo se debe certificar, aquí menciona que únicamente las instituciones de educación superior son las únicas que pueden certificar a una persona, a un profesionista. ¿Mediante cómo? Mediante la obtención de un título. Si tú le das un título a alguien, significa que ya cumplió con ciertos aspectos, domina ciertas habilidades, domina ciertas destrezas y debe de tener también el dominio de las competencias del perfil de egreso, que no siempre se da, que es una cuestión que también critica el autor, en un apartado donde menciona que el título debe de ser el equivalente de la cédula. Sin embargo, una cédula significa que puede ejercer. El título es que sabe, pero la cédula significa que puede ejercer. Entonces, lo que aquí, con base en mi experiencia como ayudante en titulación, ahora sé que cualquier persona que cumpla con los créditos, los 350 créditos o más de una carrera, y es meritoria de un título. Entonces aquí está la ideología, se puede decir, de quién debe recibir un título y quién no.
Entonces, aquí es la donde se deben establecer grados o estándares en el dominio de las competencias, al menos una evaluación, en mi opinión, una evaluación al año, donde se identifiquen justamente las habilidades, aptitudes y destrezas que domina un alumno futuro profesionista. Y también el autor menciona algunos criterios básicos para evaluar la calidad de programas en instituciones de educación superior. Retomando, nada más me concentro, sería que la evaluación es inevitable, que se debe considerar la calidad de la educación, la forma en que se va a evaluar la evaluación. La educación superior se debe de ver como un territorio vasto. Los 5 ejes básicos, los cuales son los siguientes: la eficacia y eficiencia, criterios esenciales, pertinencia social y académica, y la trascendencia y la equidad como criterios de la evaluación universitaria. Continuando, hablaremos sobre la evaluación del quehacer profesional, sus avances y sus perspectivas. Es importante tener en cuenta que la certificación no es algo nuevo en el país. Sin embargo, no se conocía tanto el tema o no se le daba la importancia debida. Es importante reconocer que todos los profesionistas egresados de las instituciones de educación superior están certificadas. Esto quiere decir que se les da un título profesional, lo cual lo hace más formal la certificación. Y esto es la única forma oficial de expresar con certidumbre que las personas están preparadas para ejercer su profesión, es decir, que son idóneas. Acerca de la certificación que se entrega, también es importante tener en cuenta la intervención en la entrega de testimonios, es decir, la evaluación que se hace, en donde se considera la evaluación como una actividad que ayuda a identificar problemas y contribuye a tomar decisiones para resolver. Aquí es donde los evaluadores deben juzgarse al menos desde una doble perspectiva, es decir, la técnica y la ética. En este proceso se puede intervenir el Ceneval, el cual es una organización, una asociación civil, dedicada a ofrecer servicios técnicos que contribuyen a crear un sistema nacional de evaluación educativa. Debe pugnarse para que la evaluación, al igual que otros procesos y funciones de interés social, se realice conforme a principios, criterios y estándares que aseguren su validez, confiabilidad, equidad y honestidad. El Ceneval es el que da los testimonios de alto rendimiento académico, los cuales se obtuvieron por méritos propios, que son los que sustentaron el examen general para el egreso de licenciatura, es decir, el EGEL. Dentro de estos testimonios también existe la participación en el cuarto foro de evaluación educativa, la cual se sintetiza en la creación de un ámbito que permite dedicar un tiempo a la reflexión y al análisis de las evaluaciones, del por qué se crean y quiénes las hacen. Es por ello que se hace una visión al futuro sobre la evaluación y la acreditación educativa de los programas, las cuales son funciones siempre presentes desde que existe una escuela. No son cosas que se hacen actualmente, sino que las evaluaciones existen desde hace mucho tiempo. Y todas las personas se hacen muchas preguntas, y una de ellas es ¿por qué es importante asegurar la buena calidad de las IES? Principalmente las universidades y las IES en general ocupan la cúspide de los sistemas educativos y las sociedades que las han creado, y de ellas se esperan la realización de las funciones más complejas. En las IES se educa a la mayoría de las personas que serán los dirigentes sociales, empresariales y políticos. Continuando con las preguntas que nos hacemos, surgen ¿por qué evaluar? ¿Qué y a quiénes evaluar? Debemos de tener en cuenta que solo evaluando es posible identificar la medida en que se logran los propósitos, porque al evaluar se conocen las causas del buen éxito o del fracaso, porque evaluar permite tomar decisiones para mejorar. Por ello, la evaluación en una IES es responsabilidad antes que nadie de la propia institución. Nadie está en mejor condición que ella para hacer una evaluación amplia, profunda y sistemática, y solo la institución puede realizar su propia evaluación en forma permanente y cotidiana. Otro enfoque externo sobre esto es más pragmático y meramente operativo,
es el que viene del ámbito internacional y la globalización, del cual provienen para la evaluación indicadores y estándares que tienen que ver con la acreditación de instituciones y programas o con la certificación de estudiantes y graduados. Se podría decir que en síntesis, la evaluación de cada institución educativa es una responsabilidad propia, pero también es una responsabilidad externa, y la evaluación externa debe asumirla formalmente por la vía jurídica cada gobierno implicado, sea local o nacional. La evaluación en México de estas instituciones de educación superior tienen un propósito que es el de mejorar, y por ello el lema de evaluar para mejorar, lo cual implica poner en práctica diversas acciones, las cuales a continuación se verán en estas siguientes diapositivas. Y esas acciones cuentan con asuntos conformados por el sistema para evaluar la educación superior. El primero de ellos es el CONAEVA, que es la Comisión Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Y como en México es virtualmente imposible prosperar en una acción que atañe a las universidades sin una concentración previa entre el gobierno federal y las casas de estudios, pues esto implica que la unilateralidad resta eficacia y genera desconfianza en el trabajo global entre las partes, y de ahí la abundancia de organismos e instancias en los cuales el gobierno y las universidades dialogan, negocian y conciertan para este tipo de evaluaciones. En el CONAEVA, con ellos se han creado pues se ha dado lugar a ciertos puntos importantes para la evaluación. Uno de ellos es que en ella participan representantes del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública y las universidades. También se ha definido y promovido los criterios generales inherentes a la calidad de educación superior, y con ello se acordó evaluar no solo desde la tradicional perspectiva de la evaluación interna, sino de una visión externa, que es lo que se verá más adelante con ese tipo de evaluaciones, como son el CENEVAL y otros de egreso de licenciatura. Y bueno, también con la CONAEVA se ha puesto en práctica los programas para asociar los resultados de la evaluación y la calidad identificadas en los alumnos de dichas instituciones, y se han establecido formalmente distintos órganos que realizan evaluaciones externas con el fin de acreditar programas, certificar personas. Un paso posterior será la acreditación de instituciones educativas. En la educación superior mexicana también destacan algunos programas que son de carácter evaluatorio. Y bueno, aquí como se puede apreciar en esta tabla, son seis de este tipo de programas. El primero de ellos es el Sistema Nacional de Investigadores, y está a cargo de la CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al igual que el Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia para la Ciencia y la Tecnología, que también está a cargo de CONACYT. Y bueno, el primero de ellos evalúa a las personas que realizan investigación y desarrollan tecnologías en universidades, institutos y todo esto que tenga que ver con la escuela, con el estudio. Y el segundo de ellos evalúa programas de especialidad, maestría y doctorado. Evalúa los programas que van después de la licenciatura. Y el tercero de ellos es el programa de estímulos al desempeño docente, y ese está a cargo de cada institución de educación superior pública, ya no por parte de CONACYT, sino de cada institución, depende cómo lo lleven a cabo. Y su propósito es identificar los distintos niveles de calidad en el desempeño de los profesores, y bueno, los resultados influyen y determinan el otorgamiento de estímulos económicos, como los incentivos de la Ley General de Servicio Profesional Docente, pues esto como que aplica algo similar, solo que esto lo tomaría en cuenta la educación superior pública. Y el cuarto es Fondo para Modernizar la Educación Superior, y está a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, lo cual evalúa propuestas que hacen las instituciones de educación superior para obtener esos financiamientos extraordinarios y adicionales al subsidio básico. Va un poco más arriba que los demás. El número 5 son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior,
y está a cargo de ANUYES. Y bueno, este evalúa la calidad de los programas, especialmente los de formación de profesionales en el nivel de licenciatura, además de las funciones de administración institucional y difusión de la cultura. El último es la evaluación nacional de los estudiantes, y este está a cargo de un conjunto de programas a cargo de Ceneval. Este programa evalúa la medida en que logran los objetivos de aprendizaje los alumnos que concluyen la educación secundaria, bachillerato o la formación universitaria, en este caso la licenciatura, no posgrado, sino licenciatura, y en las profesiones que regula la ley correspondiente. La educación superior en México sufre pues de este tipo de evaluación, ya que se encuentra lejos de alcanzar niveles satisfactorios de calidad en la mayoría de los programas de licenciatura. Y dado que los programas ofrecen acceso virtualmente irrestricto, y teniendo en cuenta que los certificados y títulos que expiden las instituciones tienen la misma validez legal en todo el país, se hace indispensable asegurar y garantizar a la sociedad que todo programa, certificado y título, y así como el grado que reconoce la autoridad gubernamental, cumple con los requisitos y niveles de calidad esenciales en cada caso. Bueno, para esta acreditación y certificación se requiere crear condiciones técnicas, jurídicas y económicas para propiciar y asegurar reacciones y decisiones congruentes con lo que reflejan las evaluaciones. Las políticas públicas para la educación superior en México en resumen, son tres. La primera de ellas es iniciar el quehacer educativo con el propósito y la actitud de hacerlo bien. Esto es como la primera parte que se da entrada a lo que es la planeación y lo que se va a hacer, lo que se pretende hacer. El número 2 son dichos a hechos, cuando ya entra en práctica lo planeado. Y esto, ejemplo de ello, es cuando COPES y la CONAEVA pusieron en marcha diversos programas para evaluar la calidad de la educación superior en México, ya que sin evaluar no era posible orientar las acciones de mejoramiento. Es decir, que el punto 1, que es la planeación, no bastaba para propiciar calidad, sino que había que llevarlo a la práctica. El número 3 está promover la adopción de los exámenes generales para el egreso de licenciatura, que son EGEL, como un instrumento de evaluación útil para las instituciones de educación superior. Y este tercer punto, pues habla básicamente del Ceneval, el cual se funda como una asociación civil para recomendación de la ANUYES y por acuerdo con COMPES, y su propósito es contar con una organización especializada en la elaboración de estos exámenes, es decir, pues el grupo de personas que están especializadas en crear los ítems para los exámenes, y no solamente se crean de la noche a la mañana, sino que son puestos a prueba antes de aplicar a los sustentantes de este examen. Y también pues su propósito es identificar el logro de los aprendizajes de los alumnos, no solamente la creación, sino conocer qué tanto han adquirido los alumnos y de qué manera, para ver si el programa es de calidad o no. Y bueno, con la creación del Ceneval se concreta la política de dar relevancia al aprendizaje que logran los estudiantes, como lo que mencioné anteriormente. Y otra de las políticas es medir y evaluar el aprendizaje que logran los estudiantes de una manera mixta y combinada. Los exámenes Ceneval no deben ser vistos como amenaza a la autonomía de las instituciones de educación superior, ni tampoco para los estudiantes. El Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, pues sus etapas son la creación, que dio origen en la Asamblea General de la ANUYES en el mes de abril de 1993. Fue como la entrada para la creación de este examen, de ese tipo de evaluación, y fue como petición del secretario de Educación Pública, el doctor Ernesto Zedillo, que en ese entonces pues era él, y acordó poner a la CONPES la creación de un organismo no gubernamental que tuviera a su cargo el diseño y operación de los exámenes nacionales.
Los primeros pasos de este proceso, de este tipo de evaluación, es que a partir del acuerdo de COMPES, varias personas se abocaron a la consecución de los principales objetivos, que era construir jurídicamente el Ceneval, organizar un grupo inicial de expertos y personal de apoyo. Esto para que los ítems no fueran hechos por personas inexpertas, que no brindara evidencia de calidad, sino al contrario, se buscaba que evidenciar la calidad de los programas en los alumnos. Y bueno, el número 3 es conseguir instalaciones, mobiliario, equipo, entre otras, como en todo tipo de programa que se necesita estos pasos. Y número 4, construir los instrumentos de evaluación suficientemente probados, válidos y confiables a fin de iniciar los procesos para evaluar a estudiantes egresados de secundaria, de bachillerato y de licenciatura en 2 o 3 carreras. Y último, obtener información y elementos de juicio que permitan determinar la viabilidad operativa, técnica, financiera del centro de cada uno de los instrumentos de evaluación. Su razón de ser, pues, se constituyó a partir de una recomendación aprobada por la Asamblea General de la NUYES, como lo mencioné hace 2 diapositivas, como una asociación civil de instituciones el 28 de abril de 1994. Desde entonces se ha venido manejando el Ceneval, y el contexto en el que opera Ceneval es el de la necesidad de evaluar lo que hacen las instituciones de educación superior y el de la procuración de buena calidad en esos quehaceres. Este examen es de carácter de entidad externa e imparcial y complementario. Algunas perspectivas del Ceneval en el futuro de México es que, como sistema de evaluación, certificación y acreditación de la educación superior, mientras que en la certificación y la acreditación a cargo de organismos externos y neutrales sea meramente voluntaria y sus testimonios sean solamente simbólicos y no tengan valor legal, difícilmente se comprometerán todos con la cultura de evaluación. Esto sucede cuando algunas instituciones de educación superior no consideran o no establecen como obligación de egreso, como requisito de egreso, presentar el examen Ceneval. Y el número 3, se encuentra que el Ceneval está preparado para avanzar con quienes deseen intensificar el paso, es decir, que el Ceneval se encuentra en condiciones de continuar con su aplicación. El Ceneval y la inconformidad de la sociedad. En primer lugar, se plantea la pregunta, una cuestión de que ¿por qué se creó el Ceneval? Y se creó debido a la inconformidad en amplios sectores de la sociedad respecto a la calidad de la educación, y no solamente de la sociedad, sino de las instituciones y los organismos acreditadores. Nace con el propósito de participar en la solución de los problemas que dan origen a ese amplio y diverso estado de inconformidad en que vivimos los mexicanos. Debe aportar evidencias relativas al aprendizaje que logran los estudiantes, los cuales ayudan a evaluar el quehacer de las instituciones de educación superior, ya que con ello, de acuerdo a los resultados obtenidos de una generación, se puede mejorar los contenidos que se le brindan a la siguiente generación de dicho programa, todo con el fin de mejorar y brindar calidad de la educación en el programa que se encuentre. Ceneval es un examen que se presenta a los estudiantes que cursan el último semestre o que terminan alguna licenciatura. Y ¿qué hace? Elabora exámenes y pruebas de conocimientos y habilidades, como mencioné anteriormente, que busca especialistas profesionales que creen los exámenes con pruebas, conocimientos y habilidades que sean pertinentes para evidenciar los contenidos y los aprendizajes adquiridos por los alumnos. Estos contribuyen a evaluar la eficacia de los programas y las actividades educativas.
No evalúa a los alumnos, sino al programa educativo, por medio de los alumnos y este examen. El uso de los exámenes es voluntario, son las instituciones educativas las que determinan las repercusiones y los efectos que tendrán sus resultados, es decir, en el caso de UABC, la institución es quien determina si es obligatorio, si es requisito de ingreso y las consecuencias que tiene el no aprobarlo o aprobarlo. Y claro, una de las críticas que se le da sobre el Ceneval es de que consideran que una institución privada o asociación no debe tener control sobre los sistemas de evaluación o estandarizaciones de la educación pública. Sin embargo, esto se ha demostrado que es meramente una actitud política, ya que Ceneval existe como una asociación civil que se encuentra en cooperación amplia, tanto con instituciones públicas, oficiales, privadas, que se buscar un nivel de calidad universal entre tantas instituciones. Entonces eso simplemente se puede considerar interpretación política por opositores o críticos de que existan sistemas de evaluación estandarizados tales como Ceneval. En esto se ha demostrado que no es una empresa de lucro, sino que es justamente un grupo de profesionales del campo público, del sector privado, de académicos, de institutos de investigación científica, de sociales, que buscan de que exista un verdadero nivel de calidad en las instituciones nacionales. Por lo tanto, se puede ver que es controlado y regularizado también con estándares legales. Es multidisciplinario, con profesionales que tienen amplia experiencia en todos los campos en el que se desea evaluar y analizar. Entonces, esto es a manera que los exámenes que elabora y administra son hechos con el consenso de un grupo de académicos y profesionales que actúan con plena independencia y forma colegiada. Estos técnicos del centro son formados y adquirieron su experiencia en instituciones de educación superior del país, por lo que ellos mismos elaboran los reactivos y los criterios sobre los cuales elaborar las evaluaciones. Entonces, la intervención de estos múltiples especialistas permite entonces que este tipo de examen pueda funcionar como un sistema de nivelación y también, sobre todo, rendición de cuentas a los programas educativos de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, ya que orienta los conocimientos disciplinarios y habilidades académicas de los estudiantes. Estas actividades del Ceneval se insertan en la modalidad de evaluación externa, ya que se intenta establecer un marco de referencia y un parámetro de eficacia que contribuye a contrarrestar la endogamia o autocomplacencia en que suelen funcionar los programas universitarios. Esto quiere decir que también cada plan de estudio, ya que tiene que tener un ciclo de reacreditación, debe estar consciente de sus limitaciones, su potencial de crecimiento y qué contraste tiene como los estándares nacionales, como qué relación tiene con las demás instituciones de alcance local e internacional. Esos son respondidos por estudiantes cuya institución educativa, por lo tanto, decidió de manera voluntaria incluirlo dentro de sus instrumentos de evaluación. Además, Ceneval se responsabiliza por el diseño de exámenes de ingreso al bachillerato, a la licenciatura y también el nivel de especialización, además de diseñar los exámenes de ingreso de estandarización académica y profesional de las instituciones. Además, se encarga de asesoría y capacitación de personal en actividades relacionadas con la evaluación del aprendizaje, diseño de evaluación y elaboración de programas específicos, actividades de divulgación y promoción, y también como un sistema de revisión de programas para revisar su calidad y efectividad. Y también eso es consecuencia de la explosión demográfica que hubo en universidades a partir de los 90 en adelante, donde hubo un fenómeno social que de alguna manera desacreditó también la educación superior en su papel de la sociedad en México, donde se consideraba como algo ajeno, como algo de calidad disminuyente, de que las universidades y los profesionales ya perdían su nivel, estándares profesionales y humanos dentro del rol social que deben tener, un rendimiento de cuentas que debe ser necesario mantener, y también la insuficiencia de los recursos económicos de los gobiernos e instituciones para dar programas de calidad. Por lo tanto, estos sistemas de evaluación son importantes por la misma manera para asegurar que los recursos disponibles y la misión y visión humanística de las universidades se conserven.
Otro de los papeles entonces del Ceneval es el diseño de los exámenes de ingreso, tanto a nivel bachillerato, licenciatura, como profesionalismo técnico. También es responsable sobre todo de los exámenes de egreso. ¿Eso es para qué nos sirven? Nos sirven también para vigilar el nivel de calidad y desarrollo estandarizado que deben seguir las diferentes facultades, ya que es necesario esto para evitar y prever programas de mala calidad. Resolver el problema de explosión demográfica en la comunidad universitaria a favor de programas verdaderamente efectivos y regular el descontrol por esta oferta y demanda desequilibrada, logrando un control de calidad, además de la antes mencionada rendición de cuentas. Y también poder reunificar la relación que tiene la educación superior con la sociedad, recordando que debe tener entonces un papel cultural importante para el crecimiento y desarrollo de su entorno. En cuestión de evaluación institucional, sobre todo entonces, estos exámenes de egreso deben considerar entonces qué procesos y resultados es los que van a evaluar, considerando también los factores de diferenciación entre formación y docencia, investigación y desarrollo tecnológico, extensión y difusión, administración y gobierno de las instituciones que están ofreciendo entonces alumnos a realizar estos diferentes exámenes de estandarización. Por lo tanto, debe considerarse también qué estándar de calidad se va a tomar a la hora de formular y crear estos exámenes. Por lo tanto, debe tomar en cuenta en qué medida se logran los objetivos, cómo se logran, cuál es su relevancia, trascendencia y accesibilidad. Además de así también tomar en cuenta sobre los aprendizajes esperados, sobre qué grupo los recibe, qué grupo los difunde, qué aprendizajes son logrados y qué desarrollo se logra a largo plazo. En cuestiones de la certificación profesional, tenemos entonces tres aristas muy importantes para considerar. Uno y el más amplio es la Ley Orgánica Respectiva del Poder Legislativo Federal, el cual otorga de antemano la validez necesaria a los programas académicos que realice la institución educativa. El segundo camino es la incorporación, donde la institución autónoma asume responsabilidad y debe garantizar que el programa académico incorporado siga el mismo currículum y se rija por los mismos estándares vigentes de su propia institución autónoma. El tercer camino es mediante el cual el gobierno federal o un gobierno estatal otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a un programa académico impartido por una institución autónoma. Por lo tanto, la acreditación nunca debe alejarse del proceso interno y externo y de los procesos de calidad y estándares que exigen dentro del contexto nacional para hacerlos tanto competitivos como válidos en un contexto nacional y en el extranjero.